En esta sección del curso te voy a explicar lo que es la cascada y la especificidad. Estos dos conceptos, junto con la herencia, son los que controlan cómo es que se aplica el lenguaje de CSS a los archivos HTML. Por ejemplo, algunas veces cuando estamos trabajando con CSS, puede pasar que declaremos un estilo, pero cuando recargamos nuestra página, nos damos cuenta de que ese estilo no se está aplicando. Normalmente esto pasa porque al mismo elemento le estamos declarando la misma propiedad varias veces. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que dentro de una regla estoy declarando que este enlace tenga un color de texto rojo y después en otra regla declaro que este mismo enlace tenga un color de texto azul. Aquí ya tendríamos un conflicto, porque las dos reglas le están cambiando el color de la letra al enlace y ambas están indicando colores diferentes. Entonces, para saber cuál de estos dos estilos es el que se le va a aplicar al elemento, entran en el juego la cascada, la especificidad y la herencia, ya que estos conceptos son los que van a decidir si el color que se le va a aplicar al enlace va a ser el color azul o el color rojo. Bien, comencemos con el concepto de cascada. Recordemos que CSS es la abreviación de Cascading Style Sheets. Style Sheets se traduce como hojas de estilo y Cascading se traduce como cascada. La cascada es la manera en la que CSS va a aplicar los estilos, es decir, que estos estilos se van a aplicar de la misma manera en la que cae una cascada. ¿Y cómo cae una cascada? Pues de arriba hacia abajo, así de simple. Por ejemplo, veamos qué es lo que sucede si a este enlace le coloco la misma propiedad varias veces. Voy a ir a mi archivo CSS y aquí voy a colocar una regla que le aplique estilo a los enlaces. Dentro de esta regla voy a colocar la propiedad color con el valor red y también la propiedad de background color con el valor yellow. Voy a copiar esta regla y la voy a pegar 2 veces más. En la segunda voy a indicar que el color de texto sea azul y el color de fondo negro. Por último, en la última regla voy a borrar la propiedad de background color y en la propiedad de color voy a indicar que se aplica un color de texto blanco. Aquí ya tenemos 3 reglas que le van a cambiar el estilo a los enlaces y dentro de estas reglas tenemos varias propiedades repetidas. Entonces, ¿cuál de estos colores será el que se le va a aplicar a este enlace? Bueno, si guardo mi documento, podemos ver que al enlace se le está aplicando el color de texto blanco y el color de fondo negro. Los colores que se aplicaron fueron debido a la cascada. Eso significa que las propiedades que declaramos se fueron sustituyendo de arriba hacia abajo. Veamos cómo funciona. Cuando el navegador comienza a interpretar nuestro documento, va a comenzar desde arriba. Es decir, que primero va a llegar a esta regla y va a tomar el color de texto rojo y el color de fondo amarillo. Después va a pasar a la siguiente y va a comparar los valores que tiene con los de esta regla. Como aquí colocamos las mismas propiedades, entonces lo que va a hacer es sustituir las propiedades que teníamos en la regla anterior por el color de texto azul y el color de fondo negro. Cuando termine con esta regla, va a continuar con la siguiente, y cuando se encuentre en esta, va a sustituir el color de texto azul por el color de texto blanco que indicamos aquí. En este caso, como ya no hay una propiedad que esté sustituyendo el color negro de fondo, entonces este color se va a mantener, y al final los colores que se aplican son el color de texto blanco y el fondo negro. De esta manera es como funciona la cascada, es decir, que se van a aplicar los últimos valores que se encuentren en el documento. Bien, ahora voy a colocar una nueva regla, pero esta vez voy a utilizar el selector universal. Dentro de esta regla voy a indicar que a todos los elementos de la página se les aplique en color de texto verde. Si guardo mi documento, podemos ver que se sigue manteniendo el color de letra blanco. ¿Y qué pasó aquí? Si acabo de decir que se aplican los últimos colores que declaremos, entonces se debería de estar aplicando el color de texto verde, ¿no? Bueno, esto está pasando porque la cascada se va a aplicar siempre y cuando nuestras reglas tengan la misma especificidad. La especificidad se refiere a qué tan específico es el selector. Entre más específico sea, la especificidad va a ser más alta, y al final la regla que se va a aplicar va a ser la regla que tenga el selector con la mayor especificidad. La verdad es más fácil comprenderlo que decirlo,
así que vayamos a ver cómo funciona. En este caso se mantuvo el color de texto blanco, ya que el selector universal no es nada específico. Si yo coloco el mouse encima de este selector, aquí podemos ver que nos marca puros ceros. Eso quiere decir que realmente este selector no tiene especificidad. Pero si yo coloco el mouse encima del selector de elemento, aquí nos marca que su especificidad es de un punto. Y como 1 es mayor que 0, es por eso que se mantienen los estilos que habíamos colocado en esta regla. Cada selector tiene una especificidad diferente. Hasta el momento hemos visto que el selector universal no tiene especificidad y que los selectores de elemento tienen una especificidad de un punto. Voy a regresar al archivo HTML y al enlace le voy a colocar una clase y un ID. También, para que sea muy obvio, a la clase le coloqué el nombre clase y al ID lo nombré ID. Bien, voy a regresar al archivo CSS y voy a borrar todas las reglas a excepción de la primera. Ahora voy a crear una nueva regla con el selector de clase y aquí voy a indicar que al enlace se le aplique un color de texto violeta y un color de fondo gris. Si vemos el navegador, podemos ver que se están aplicando los valores que declaramos en el selector de clase. Ahora, si yo quito esta regla de aquí y la coloco antes de la regla con el selector de elemento, podemos ver que se siguen aplicando los estilos de la regla con el selector de clase. Si yo coloco el mouse encima de este selector, aquí nos marca que este selector tiene una especificidad de 10 puntos. Y como 10 es mayor que 1, pues se siguen manteniendo los estilos de esta regla. Bien, aquí voy a notar que el selector de clase tiene 10 puntos. Y ahora voy a borrar la regla que tiene el selector de elemento. Lo siguiente que voy a hacer es colocar una nueva regla, pero esta vez con el selector de atributo. Voy a indicar que a todos los elementos que tengan el atributo href se les aplique un color de texto amarillo y un color de fondo azul. Si guardo mi documento, podemos ver que al enlace se le están aplicando los colores que declaramos en esta regla que tiene el selector de atributo, es decir, el color de texto amarillo y el color de fondo azul. Pero si yo tomo esta regla y la coloco antes que la otra, ahora los colores que se están aplicando son los de la regla con el selector de clase. Esto está pasando porque estos dos selectores tienen la misma especificidad. Si yo coloco el mouse encima del selector de atributo, podemos ver que este también tiene una especificidad de 10 puntos. Y recordemos que cuando las dos reglas tienen la misma especificidad, en ese caso se toma en cuenta la cascada, es decir, que se va a aplicar el último estilo declarado. Bien, ahora ¿qué pasaría si al selector de atributo también le coloco su valor? Si guardo mi archivo, podemos ver que se siguen manteniendo los estilos de la regla con el selector de clase. Eso pasa porque al colocar el valor del atributo, no estamos cambiando la especificidad del selector. Si coloco el mouse encima de esta regla, podemos ver que este selector sigue teniendo una especificidad de 10 puntos. Aquí también voy a hacer una modificación. Voy a colocar un asterisco. Este fue uno de los filtros que vimos en la sección pasada. Aquí podemos ver que este filtro tampoco está cambiando la especificidad. Eso quiere decir que el selector de atributo siempre va a valer 10 puntos. Eso sin importar si colocamos el valor o si le agregamos un filtro a este selector. Bien, sí hay una manera en la que podemos cambiar la especificidad de esta regla, pero esto va a ser cuando le agreguemos un nuevo selector. Por ejemplo, voy a regresar al archivo HTML y voy a colocar un div. Dentro de este div voy a colocar el atributo class con el valor contenedor. Lo siguiente que voy a hacer es meter este enlace dentro del div. Voy a regresar a mi archivo CSS y voy a modificar esta regla. Aquí antes del selector de atributo voy a colocar la palabra div. Con esto estamos indicando que esta regla le va a aplicar estilo a los elementos que se encuentran dentro de un div y que contengan el atributo href. Si guardo mi documento, ahora los estilos que se están aplicando son los de esta regla. Esto pasa porque dentro de esta regla ahora tenemos dos selectores. Tenemos el selector de tipo que es este div y el selector de atributo que es este.
Si yo coloco el mouse encima de esta regla, podemos ver que la especificidad ya no es de 10, ahora es de 11. Eso significa que los puntos de ambos selectores se están sumando. Los selectores de tipo tienen una especificidad de 1 punto y los selectores de atributo tienen una especificidad de 10 puntos. Y 10 más 1, pues 11. Es por eso que ahora se está aplicando esta regla, porque la especificidad de esta regla ahora es 11 y 11 es mayor que 10. Bien, ¿y qué pasaría si en vez de colocar un selector de tipo, utilizo dos selectores de clase? Recordemos que al elemento div le coloqué la clase contenedor. Así que en esta regla voy a indicar que se seleccionen todos los elementos que tengan esta clase y que se encuentren dentro de un elemento que tenga la clase contenedor. Si guardo mi documento, ahora podemos ver que se están aplicando los estilos de la regla que tiene las dos clases. Si paso el mouse encima de este selector, podemos ver que aquí la especificidad es de 20. Eso pasa porque la especificidad de los selectores de clase es de 10 puntos. Entonces 10 más 10, pues es 20. Bien, aunque no lo hemos visto, creo que también es importante mencionar aquí la especificidad de los pseudoelementos y de las pseudoclases. Esto lo voy a explicar rápidamente, y no te preocupes si no lo entiendes muy bien, ya que estos temas los voy a explicar en una sección específica del curso. Bien, los pseudoelementos tienen una especificidad de 1 punto, y las pseudoclases tienen una especificidad de 10 puntos. Si al selector le colocamos un pseudoelemento o una pseudoclase, sus puntos de especificidad se van a sumar. Por ejemplo, a esta regla le voy a quitar el selector de tipo y le voy a agregar la pseudoclase hover. Esta pseudoclase nos sirve para aplicarle el estilo al enlace, pero este estilo lo vamos a poder ver cuando pasemos el mouse encima de este enlace. Después de colocar la pseudoclase, esta regla nos indica que tiene una especificidad de 20. 10 puntos se deben al selector de atributo y 10 puntos se deben a la pseudoclase. Ok, ahora que estas dos reglas tienen la misma especificidad, se puede llegar a pensar que se aplicarán los estilos de acuerdo a la cascada. Pero si yo cambio la regla de lugar, podemos ver que se siguen aplicando los colores de la regla con las dos clases. Eso pasa porque este tipo de selectores funciona de una manera diferente. Pero por el momento yo no me quiero adelantar, ya que ahorita solamente estamos viendo la especificidad. Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Bien, ahora te voy a mostrar el selector con mayor especificidad, que es el selector de ID. Voy a colocar una nueva regla con el selector de ID y aquí voy a indicar que se le aplica al elemento un color de texto blanco y un color de fondo negro. Si recargo la página, podemos ver que los colores que se están aplicando son los que declaramos en la regla con el selector de ID. Ahora, si yo tomo esta regla y la coloco hasta el principio de mi documento, podemos ver que se siguen aplicando los estilos de esta regla. Eso pasa porque el selector de ID tiene una especificidad de 100 puntos. El selector de ID solamente le aplica el estilo al elemento que contenga ese ID. Eso quiere decir que este selector es muy específico. Es por eso que su especificidad es tan alta. Y también es por esto por lo que no se recomienda utilizar este tipo de selector. Bien, después de saber que el selector de ID tiene una especificidad de 100 puntos, se puede creer que ya no hay nada que lo pueda sobreescribir, pero sí la hay, solo que en este caso ya no es un selector, sino que son los estilos en línea. Es decir, que si yo voy directamente al enlace, le coloco el atributo style, y aquí indico que a este enlace se le aplica un color de texto aqua y un color de fondo blue violet, podemos ver que los estilos que se están aplicando son los que declaramos en este estilo en línea. Los estilos en línea los podemos considerar con una especificidad de 1000 puntos. Pero imagínate, si el selector de ID con una especificidad de 100 puntos no es recomendable, los estilos en línea con una especificidad de 1000 puntos son todavía menos recomendables. Y eso sin quitar el hecho de que si quieres aplicar algún cambio, vas a tener que ir a cada uno de tus elementos. Bien, aunque un estilo en línea tenga una especificidad de 1000 puntos,
hay una manera en la que los podemos sustituir. Voy a colocar una nueva regla con el selector del elemento y voy a colocar la letra A para que afecte a los enlaces. Aquí voy a colocar la propiedad color con el valor white y también voy a colocar la propiedad de background color con el valor black. Bien, recordemos que los estilos en línea tienen una especificidad de 1000 puntos y los selectores de tipo tienen una especificidad de 1 punto. Entonces, ¿cómo voy a hacer que se apliquen los estilos de esta regla? Bueno, para esto contamos con la declaración important. Esta declaración la debemos de colocar después del valor de la propiedad, pero antes de cerrarla, es decir, antes del punto y coma. Y si guardo mi documento, ahora podemos ver que se está aplicando el color de texto blanco. Lo que hace la declaración important es reescribir todos los estilos que colocamos anteriormente. Es decir, que esta declaración le gana a la especificidad y también a la cascada. Aquí también podemos ver que esta declaración solamente está afectando la propiedad color. La propiedad de background color no está siendo afectada porque aquí podemos ver que este color de fondo no se está aplicando. Así que la declaración important solamente afecta la propiedad, no toda la regla. Bien, esta declaración y los estilos en línea se consideran una mala práctica. Y puedes decir, entonces ¿para qué me los estás enseñando si no los puedo utilizar? Bueno, pues al final de cuentas estas herramientas existen, y tú no sabes cuándo te puedes encontrar con ellas dentro de un proyecto. Y estas herramientas también te pueden servir para checar cómo es que se vería un estilo antes de que pases a modificar tu código. Ok, con esto terminamos el tema de la especificidad. Si te está sirviendo el contenido, la verdad me ayudarías mucho suscribiéndote y de esa manera yo también puedo seguir creando contenido como este. Bien, en este video también iba a explicar lo que es la herencia, pero creo que ya se hizo un poquito largo. Entonces lo voy a tener que dejar para el siguiente video. Así que nos vemos ahí.